Vale, entonces, hoy corresponde estudiar el capítulo 10 del Evangelio según Mateo, como habíamos venido estudiando, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, la anterior semana habíamos hablado respecto de el tema de que la mies es mucha, ¿se acuerdan ustedes? Que habíamos visto que en el capítulo 7, el capítulo 8 específicamente, hablaba de muchas razones, muchos motivos, muchas evidencias que nos permitían concluir, reafirmar que el Señor Yahushua es Dios y además también a partir de eso van a comenzar a cómo estructura el Evangelio, la historia de Mateo, nos hace ver algunas cosas y era, entre otras, la conclusión del capítulo 9, que era que la mies es mucha y por lo tanto hay que rogar al dueño de la mies, el Señor de la mies, que envíe obreros a su... ¿sí? Entonces, la forma de enviar obreros, ¿sí? La forma de enviar obreros o qué obreros envía el Señor, de eso va a tratar precisamente eh, este capítulo 10 en una buena parte. ¿Sí? Entonces, el inicio o la premisa es esta. ¿Sí? Hay una obra, hay una mies, hay algo que hacer, hay labores que corresponde hacer dentro de la obra del Señor, dentro del reino de los cielos, por así decirlo. Y si bien Dios es el dueño de eso, pero Él requiere también o ha dispuesto o ha presupuestado que su obra sea dirigida por Él, pero también ejecutada o digamos llevada a la práctica por algunas personas, siempre que sean estas personas las que Él escoge, las que Él elige, ¿sí? Y pues aquí seguramente en nuestras Biblias, en la mía pone, por ejemplo, como título Comisión de los 12. Entonces vamos a propósito de esto y que tenemos un poquito de espacio, vamos a ver o repasar, más bien dicho, algunos conceptos que se pueden extraer de aquí, ¿sí? Entonces vamos a leer apenas unos cuantos versículos, ¿sí? Y vamos a comentar al respecto, ¿vale? Entonces nos ubicamos en Mateo capítulo 10 desde el principio. Y dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vale, entonces aquí en estos cuatro versículos hay bastante material que podemos repasarle a propósito de esto por diferentes asuntos que se han ido viendo a lo largo de la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el número 12 desde ya es uno de los números tipológicos. ¿Se acuerdan ustedes que en la porción de Shmini, precisamente que lo veíamos hace un par de Shabbatot, pues habíamos hablado un poco sobre la tipología del número 8, que era lo que venía después del número 7, precisamente simbolizando eso de la eternidad o de aquello más allá del plano terrestre, ¿no? Pues el número 12 también es un número tipológico, ¿sí? Así que en cualquier momento en donde en la palabra se utilice o se haga alusión al número 12, vamos a estar tratando con algo más que simplemente una docena de personas o de países o de asuntos, ¿sí? Ahora, el número 12 es tipológico de las tribus, eso creo que es bastante intuitivo, ¿sí? El número 12 es muy intuitivo de las 12 tribus. Más adelante les va a decir el Señor que son 12 porque ellos juzgarán a las 12 tribus, ¿no? Entonces son 12. Ahora, vale la pena decirlo. A este punto, la mayoría de estas personas, de estos discípulos, o de los 12 discípulos en principio, eh, no todos eran, fíjense ustedes, de uno de cada tribu, por si de pronto teníamos esa idea, ¿no? Por lo general, o seguramente la mayoría eran judíos, tal vez alguno de Benjamín o tal vez alguno de otra tribu, pero ya con el hecho de que tengamos dos pares de hermanos de sangre, pues ya nos da cuenta de que no son específicamente o digamos necesariamente uno de cada tribu, ¿no? O sea, como que Dios escogió a propósito uno de Rubén, uno de Zabulón, uno de Isaacar, etcétera, ¿no? Sino que la idea trasciende más allá de eso porque también Dios actúa de acuerdo a las circunstancias que hay que toca. ¿Sí? Entonces, el Señor escoge a estas 12 personas.
Y lo primero que debemos ver acá, y vale la pena hacer énfasis, ¿no? Es en torno a la palabra discípulos, que si me permiten verificarle nada más aquí, en Mateo 10 dice, ¿no? Eh, sí, a donde ponen discípulos, fíjense ustedes, sí, es la palabra aprendiz, sí, aprendiz, el estudiante. Entonces, acordémonos que cuando hablemos de discípulos, en términos generales, en términos muy amplios, un discípulo no es alguien, no es sino alguien que aprende de algo, ¿sí? Y específicamente, acuérdense ustedes que la forma de enseñanza no es la forma actual, porque si yo les digo a ustedes la palabra estudiante, enseguida nos conectamos con un sistema educativo, con el sistema educativo actual, de aula, profesor, tareas. Entonces, nada que ver, el sistema de enseñanza de la época, de discipulado, de cómo aprendían las personas, no era ir en determinado horario a un local a estudiar y que le manden deberes y después tomarles pruebas y si aprueban pasan de nivel. No es ese el sistema. Ese es un sistema muy moderno, ¿no? Entonces, cuando aquí en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se habla de discípulo, entiéndase, estudiante, es un determinado o un específico modelo como se dice ahora, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Y este es el modelo de enseñanza-aprendizaje que estaba basado o fundamentado en la convivencia, en la convivencia, ¿sí? Por eso es que el Señor Jesús lo que hace es escoger a 12 discípulos para que vayan, como se diría, ¿no? A todos lados y le vayan siguiendo a él eh, en donde quiera que vayan, ¿sí? Entonces, el discipulado o la enseñanza en este sentido bíblica, la que había en esa época, era la que se hacía día a día conviviendo con el, con el maestro, con el instructor, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si Jesús iba a la montaña, pues les iban siguiendo. Si es que el Señor comía, comían. Si es que el Señor se dormía en algún lado, ahí dormían, etcétera. Entonces, ese era el modelo de discipulado de la época. Ojo que también era de la época. Vale también la pena decir, no era el único. Había también academias, ¿no? Que sí se iba a las personas a sentarse un tiempo a estudiar, etcétera, y después repasaban y tal, pero la academia, por así decirlo, la metodología del Señor era en el camino, era caminando, en el andar, en la práctica, digamos. ¿Sí? Es un aprendizaje más empírico, si ustedes quieren. ¿Sí? A ese tipo de enseñanza se refiere principalmente. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, Mateo, porque, porque después, digamos, no sé, Mateo 10, porque después, si no se toma en cuenta los aspectos prácticos en la etapa, como se dice, formativa de una persona, después se termina con alguien que tiene mucho conocimiento teórico, pero nada de práctica, no está consciente de la realidad, ¿no? Entonces, muchos ejemplos hay de eso de las diferentes materias, ¿no? Muchos ejemplos hay de eso. Yo, por ejemplo, en mi materia, conozco de una persona que es muy conocido, un tratadista, como decimos nosotros, que él mismo ha afirmado, ¿no? Y decía, yo he escrito un montón de libros, pero yo nunca he pisado un juzgado. Yo nunca he pisado un juzgado. Entonces uno se pregunta hasta cierto punto, ¿no? Bueno, claro, por eso es que hablan tanto, ¿no? Entonces, en fin, la enseñanza del Señor si ustedes quieren, es integral, ¿sí? Porque enseña tanto a hacer, a desenvolverse en la realidad, como también a saber la teoría, por así decirlo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes qué importante es conjugar estos dos ámbitos, la teoría y la práctica, es decir, no solo saber la Biblia, no solo saber los principios, saber, conocer, sino también tener la experiencia, tener la praxis, como se dice, del día a día, de enfrentar la realidad, de que venga una persona llorando, de que venga una persona con problemas, de que venga una persona muy alegre o entusiasta, etcétera, y enfrentarse a esas cosas. ¿Sí? Entonces, la enseñanza del Señor, o digamos, la escuela del Señor, debe procurar cubrir estos dos ámbitos, tanto teórica como práctica, ¿no? En todo nuestro sentido. Y no hace falta, vale la pena, como decíamos, ¿no? No hace falta, no es indispensable, por ejemplo, ahora que tenemos de la mano muchos institutos, universidades y demás, pues en principio no hace falta, ¿sí? En principio no hace falta que de pronto nos endeudemos
o entremos en complicaciones por tal vez querer asistir a uno de ellos, sino simplemente estudiar la palabra y vivirla, que es más que nada. Eso por un lado en cuanto a los discípulos. Entonces, cuando vemos que son discípulos, entiéndase, 12 aprendices prácticos, 12 aprendices prácticos. Sí, eso también para nuestra realidad. Casi que es un poco complicado porque ya no hay mucho, porque, por ejemplo, para nuestras profesiones, para lo que hoy hacemos, se va a una escuela, a una universidad, a un instituto, pero en cambio en la época, si es que alguien quería ser carpintero, si es que alguien quería ser pescador, si es que alguien quería ser, yo qué sé, escriba, tenía que ir junto a un maestro que le vaya enseñando en el día a día. Y eso es algo que valdría la pena, digamos, poner consideración respecto de cómo se podría o una alternativa que se pueda hacer al respecto en nuestros días, ¿sí? Porque, como les digo, estos espacios, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí, ayudan a un ámbito, que es al ámbito de la teoría, al ámbito de qué hacer, de qué se entiende de aclarar de pronto un pasaje, de compartir experiencias, pero no nos vemos en el día a día, no estamos juntos cuando vamos al trabajo, cuando tenemos problemas, cuando, no sé, salta algún inconveniente con el jefe, no sé, algún altercado entre compañeros, alguna cosa, pues no estamos ahí todos juntos, ¿no? Entonces, por eso les decía, es importante que también consideremos eso para incluirlo en nuestra vida y que nuestra práctica cristiana no sea únicamente teórica, sino que también sepamos aplicarlo cuando nos toque enfrentar la vida en el día a día, ¿sí? Eso entonces en cuanto a los discípulos. Entonces serían unos estudiantes prácticos, si ustedes quieren, para redondear la idea, ¿sí? Entonces, no solo es un estudiante, sino es un estudiante que aprende en el día a día, en la práctica, en el caminar, ¿sí? Y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y demás. Y pues bueno, esto es una segunda parte que viene respecto de los apóstoles o de los discípulos. Está aquí como dice los 12 discípulos. Y ahí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entendemos por esto de autoridad? ¿Qué es esto de autoridad o qué es? ¿Qué entendemos por eso? Cuando dice, les dio autoridad sobre todo lo demás y para hacer todo lo que dice el versículo. En sí, ¿qué es eso? Tal vez es como que les capacitó para, como hemos estudiado, tal vez cuando eran llamados, cuando estamos estudiando la Torá, sabemos que fueron llamados para ser llenados, para ser capacitados, algo así, para ser instruidos, no sé. Vale, ok, muy bien. ¿De pronto tenemos alguna otra idea? ¿Qué se entiende por esto de que les dio autoridad para? Les delegó. Les delegó qué, pero. Les dio poder, tal vez. Vale, les dio poder, ok. Sí, vale. Ok, creo que podemos trabajar con eso, ¿sí? Pero hay algo más interesante que se le puede enfocar esto. Ahora, perdón. Sí, Carmita. Y alguien más estaba comentando por ahí, no le había escuchado bien. Carmita, creo. Sí, o sea, yo pienso que, o sea, autoridad sí es tener la competencia, la capacitación, obviamente, pero no, o sea, muchos tenemos tal vez la capacitación para algo, pero la autoridad sobre esa capacitación como que no tienen muchos. Entonces, por ejemplo, no muchos son gobernadores, no muchos son los presidentes. Entonces, pienso yo que, como dice directamente sobre los espíritus inmundos, es como la representación, digamos, de la luz, pero al principio, antes de que Adán pecara, Dios también ya le había dado autoridad sobre los animales, las bestias, sobre toda la creación, pero se espera que luego lo perdió. Y ¿a dónde esa autoridad fue transferida? Al poder de las tinieblas, que tenía dominio sobre nosotros para el pecado y todo eso, ¿no? Entonces yo pienso que como que tiene que ver desde ahí, desde Génesis, para ir trazando este concepto, o sea, una idea de momento, ¿ya?
Va por ahí, va por ahí. Y creo que podemos enfocarlo desde ahí. Una cosa es la capacitación y otra cosa es la autoridad, ¿no es cierto? Ahora, yo les pregunto una cosa. Por ejemplo, qué hace que, por ejemplo, don Guillermo Lazo se pare un día y diga mañana vacación y que se cumpla? ¿Qué diferencia hay con eso? Así yo me paro mañana en redes sociales y digo mañana vacación. Sí. Con un policía. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que él es el presidente y tiene la autoridad y la potestad para hacerse obedecer. Exacto. ¿Qué tiene él que no tengo yo? El reconocimiento. El nombramiento del pueblo. Exactamente. Por ahí va. Por ahí va. En el caso de las autoridades actuales, de las autoridades terrenas, se basan en alguna, lo que llaman, el término correcto es legitimidad. Es legitimidad. Porque puede ser alguna autoridad, pero no puede ser legítima. Entonces, más que nada es el tema de que en qué se respalda. ¿En qué se respalda? En la elección popular. En el caso exacto, en el caso del presidente, pues, ¿por qué es del presidente? Pues porque ahí hay las actas, porque ahí están los votos, y si no me quiere, vaya y cuente. Si no me cree, vaya y cuente. Entonces, por así decirlo, ¿no? Pero en últimas instancias es en eso, ¿en qué se respalda? Entonces, ¿se acuerdan ustedes lo que le pasó a este Simón el Mago que cuentan en Hechos? ¿Se acuerdan ustedes qué le pasó? ¿Se acuerdan qué quiso decir eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué le pasó? Pablo conocemos. ¿Pero qué dijo? Yo, dice, de hecho fuera, en el nombre de Jesucristo que te dedica Pablo. Exacto. No sé si lo escucharon. Este Simón el Mago y en Hechos relata, ¿no?, que era esta persona que quería hacer negocio con negocio porque vio que los demonios se le sujetaban a Pablo y que Pablo predicaba un tal Jesús. Entonces este hombre le dijo, no, y te echo fuera en el nombre de Pablo, de Jesús que predica Pablo. Entonces este ser le dijo, bueno, a Jesús conocemos y a Pablo también, pero tú ¿quién eres? Y le cayó encima. Entonces, el tema es ver de quién o el respaldo. Entonces, cuando entendamos la autoridad, ahí la palabra en realidad está relacionada mucho con el gobierno, mucho con una institución, si se quiere, con una institucionalidad. De tal manera que la autoridad, entendámoslo de manera simple como el respaldo. ¿En qué se respalda lo que la persona está diciendo? En últimas, ¿por qué tengo que hacer caso a lo que esta persona está diciendo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué tenemos que hacer caso o por qué paramos las orejas, como se dice, ¿no? ¿Por qué prestamos atención? ¿Por qué estudiamos Mateo, por ejemplo, este evangelio? ¿Por qué? ¿Será porque es un libro histórico, porque tiene un montón de relevancia filológica, o por qué le prestamos atención? Exacto, porque es palabra de Dios, porque es palabra Encuentran sus inspirada. enseñanzas. Exacto, Aquí porque están sus viene del enseñanzas. Señor. Sí, más allá de las enseñanzas, o sea, más allá de las enseñanzas, más allá de eso, es porque viene de Dios, porque el Viene de él. respaldo es que viene de Dios, viene de nuestro Dios. Exacto, exacto, no porque es Mateo, no porque contó bien las cosas, ¿sí? Y eso no quiere decir que esté mal contado, pero lo que quiero decir es, no por eso, no por los aciertos históricos, no por lo bonito que cuenta, no por las buenas moralejas que se pueden extraer del contenido, no, por eso no hacemos caso, ¿sí? Lo que a nosotros nos lleva a estudiar Mateo y toda la Biblia es porque es inspirada por Dios, porque viene de Él, ¿sí? Entonces, por eso es que para nosotros este libro es de autoridad. ¿Nos damos cuenta? Con esto se gobierna la iglesia, porque viene de Dios. ¿Por qué le prestamos atención a lo que dijo Pablo hace miles de años? Una persona que nosotros no tenemos ni idea de cómo lucía, ni, ni nada, ni mayor cosa de él. Pero ¿por qué le hacemos caso a una persona que vivió hace casi 2000 años? Ah, porque no era él hablando, era Dios hablando. Y porque Dios le dio ese respaldo. ¿Sí? Y hay testimonios de ese respaldo, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere en últimas la autoridad que habla aquí. Y si ustedes quieren ir en un término un poco más de institución, es el respaldo por pertenecer al reino de Dios. ¿Sí? Es la acreditación que le da Dios, digamos así, de que es alguien, por así decirlo, un emisario, un representante legítimo
del reino de los cielos, del reino del Señor Jesús. A eso se refiere la autoridad. Por eso es que habría que, por ejemplo, más bien que por eso es que nosotros hoy no es suficiente con que alguien predique de Jesús o de una reflexión, una moraleja en base a la Biblia, o que hable palabras en otros idiomas para hacerle caso. Habrá que ver de dónde viene su autoridad y si tiene autoridad de parte del Señor. Porque por más bonito que hable, si no viene de parte del Señor, ese no es. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante esto, como bien decía mi mamá, esta delegación del poder, por así decirlo. Esta entrega, conferirle este poder, esta autoridad, este respaldo a estas personas. ¿Por qué? Porque miren de otra manera. ¿Quién es el único que puede echar fuera demonios? Dios, Exacto. ¿Y quién es el único que puede sanar enfermedades y demás? Dios. Pues solo Dios. Exacto. ¿Un humano puede hacer eso? No puede. No. Por lo tanto, para que un humano, por así decirlo, haga tales cosas o pueda ejecutar tales cosas, necesita el respaldo de Dios. Necesita el respaldo, necesita por hablar en términos de legales, términos del derecho, necesita la legitimidad, necesita, por así decir, ese respaldo, me gusta la palabra respaldo, ese respaldo del Señor. Saber que es alguien que Dios ha escogido, que Dios lo ha llamado, que Dios le dio una tarea que hacer y que por eso pasan las cosas, ¿sí? Por eso es que Dios le respalda precisamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere la autoridad cuando dice les dio la autoridad, les dio su respaldo, les dio su potestad, etcétera, ¿sí? Y claro, aquí dice sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Entonces, como habíamos visto anteriormente, ¿por qué hace énfasis en esto? Porque los versículos pasados, los eventos inmediatos anteriores, pues relatan precisamente eso, sanidades, expulsión de espíritus, etcétera. Entonces, lo primero que se manifiesta, o digamos, lo primero que adquieren esta autoridad, este respaldo, es respecto de eso más de inmediato, ¿sí? Y que de hecho después les manda a hacer, ¿no? Para sanar enfermedades, etcétera. Aún, ojo, que aún no les manda a predicar como tal, hasta ahorita, o sea, no les ha dado tal. Después va complementando todo, pero de manera ya, digamos, adelantándonos a lo que después leeremos, la autoridad no se limita solo a lo que podríamos denominar milagros, o sea, las obras ya visibles, sino también a otras cosas, a la predicación, a la enseñanza, etcétera, al cuidado del pueblo y todo aquello. ¿Sí? Para toda obra que se haga dentro del reino del Señor, se necesita tener como, utilizando la palabra, autoridad, entiéndase, respaldo. ¿Sí? Respaldo. ¿Sí? ¿Respaldo de quién? Del Señor. ¿Sí? Y ya en términos prácticos, por ejemplo, aquí es un caso sui generis, vale la pena decirlo. Aquí es un caso sui generis porque estas personas de estos 12 tuvieron un respaldo, una entrega del respaldo directa del mismísimo Dios ahí mismo, directa. Pero en adelante, por ejemplo, eso no pasó tanto con Pablo, porque para que Pablo haga lo que Dios le permitió hacer, además de que Dios le dijo que les aparte y todo lo demás, los ancianos de la iglesia tuvieron que ponerles las manos, ¿se acuerdan ustedes? Eso lo relata Hechos 11, si no estoy mal, que pusieron sus manos sobre ellos y les confirieron ahí la autoridad, el respaldo, no solo de Dios, sino también de la iglesia, porque a partir de aquí, con los discípulos, se entiende que si bien la autoridad, el respaldo viene de Dios, ese respaldo o esa persona que tiene el respaldo no está solita en el mundo, forma parte de un cuerpo. Por lo tanto, también es oportuno que si una persona ha tenido ese respaldo del Señor, también lo tenga de parte del pueblo, porque si no es complicado, ¿sí? Si no, los casos en cambio en donde no pasa eso, por algunas razones, por ejemplo, es el caso de los profetas, que tenían el respaldo del Señor, pero por estar pecaminoso el pueblo, no los reconocían y no les hacían caso, ¿sí? Entonces, hay nada más como para ver el tema de este respaldo del Señor, ¿sí? Que, como les digo, es un tema tanto de saber que Dios respalda y que como somos parte de un cuerpo, también se debería procurar el respaldo, por así decirlo, la autoridad y demás,
también de parte del pueblo. Si no, puede haber problemas como también se ve en la escritura, ¿sí? En adelante, en los versículos 2, 3 y 4, pues nos dan los nombres de las personas de aquí. Dicho sea de paso, algunos nombres difieren con los nombres que se dicen específicamente en Lucas. Y también la forma de cómo el Señor escoge. En Lucas, si no estoy mal, capítulo 9, por ahí, se dice de alguna otra manera, ¿sí? Se dice de alguna otra manera. Lo que sí debemos entender, o se da a entender en medio del texto, al menos de Mateo, es que el Señor tenía varios hombres, varias personas que le seguían, no solo los 12, y seguramente de entre el conjunto de personas que le seguían, Él escogió a estos 12, ¿sí? Para también de pronto tener ese dato, porque por lo general solemos imaginarnos que Jesús andaba solo con los 12, andaba con mucha más gente. Acuérdense que también después se van sumando muchas mujeres que sostienen el ministerio y todo lo demás. Jesús andaba con más gente, pero los 12 eran sus discípulos, eran sus aprendices pragmáticos, sus aprendices del día a día, pero andaba con él mucha más gente en todas sus andanzas, valga la redundancia. Entonces, nada más como para tenerle en mente eso. Ahora, otra cosa que salta la atención de aquí es cómo se refiere a Simón Pedro, ¿no? A Simón Pedro. Y es esto que, por ejemplo, dice, estos son, ¿no?, los nombres de los 12 apóstoles. Y miren ustedes que aquí ya les cambia el nombre, el apelativo, el denominativo. Ya no les llama discípulos, ahora les llama apóstoles, ¿sí? Entonces siempre es bueno recordar el concepto de la palabra apóstol. ¿Sí? Y la palabra apóstol no es otra cosa que alguien que tiene el respaldo de alguien para hacer determinada labor en su nombre, ¿sí? De tal manera que aquella persona que tiene esta función, todo aquello que esta persona haga es como que si la que le autorizó lo estuviera haciendo, ¿sí? O sea, se vuelve como un representante de tal persona, ¿sí? De la persona que le autorizó, ¿vale? Entonces, estos son 12 apóstoles, ¿sí? Ahora, como tales, como tal, la palabra apóstol siempre o últimamente genera un poco de controversia por el uso actual que también adquirió la palabra y que de pronto es bueno que la zanjemos, pero todo se resuelve fácil por comprender o interesarnos un poco más por lo que significan estas palabras o a qué se refiere, ¿sí? Entonces, una vez más, en principio, un apóstol no es otra cosa que un plenipotenciario, ¿sí? Es una persona que es delegada por alguien o por un grupo de personas para que a su nombre realice determinadas tareas en un determinado tiempo, ¿sí? Y en un determinado lugar. Y que luego de aquello, pues puede regresar y ya deja de ejercer su función porque ya cumplió lo que tenía que hacer. Lo importante de estos apóstoles, ¿sí?, de estos 12, es que su función no tenía fecha de caducidad, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas, según se cuenta, pues murieron en servicio activo, por así decirlo. Murieron en servicio activo, ¿no? Y por eso los apóstoles, de estos 12 apóstoles, son precisamente los pilares, como también lo recuerda el Apocalipsis, que son los pilares de la Nueva Jerusalén, entiéndase, de la iglesia. Es decir, su labor, su función, la obra que el Señor les respaldó para que hagan, es lo que sostiene o lo que da cimiento a la iglesia como tal, ¿sí? Los apóstoles, los enviados de parte del Señor. Ahora, vale la pena decir, la palabra apóstol, ahora en nuestro tiempo, lastimosamente se deformó, se desdibujó a parecer una categoría superior o algo así como un título, más bien devino en ser un título que es superior al pastor, que también pastor pasó a ser otro título. Entonces, nada que ver. Lo primero que debemos saber es que bíblicamente hablando, no va por ahí el asunto con apóstoles y con todos los temas y los demás títulos que se puedan seguir desarrollando precisamente. Ahora, ¿por qué? Porque un apóstol, como les digo, si de pronto es complicado para nosotros o queremos tenerlo más fácil esto,
la figura que se corresponde con la de un apóstol para nuestra práctica equivale tranquilamente a la de un misionero. No sé si ustedes de pronto recuerdan lo que hace un misionero en una iglesia. No sé si es que alguien se acuerda o ha podido ver. Un misionero, por lo general, es una persona enviada o delegada de otra iglesia para que vaya a determinado lugar, haga una determinada función o una determinada labor por un tiempo específico y después de eso regrese. ¿No es cierto? Regrese a su iglesia de origen y cumplió su misión, por así decirlo. Por eso se le llama misionero. A eso, a ese concepto es a lo que se refiere la palabra, ojo, la palabra apóstol, en sentido aquí del Nuevo Testamento, ¿sí? Si quieren en hebreo, ese es el famoso shaliach, el enviado, pero no es cualquier enviado, es aquel enviado que tenía una tarea en específico, una labor que hacer en específico, ¿sí? Y estos 12 apóstoles, pues tenían su labor que hacer, que predicar, todo lo que vamos a ver en lo siguiente del capítulo 10, y además sus funciones iban hasta el día de su muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había otros apóstoles que sí los hubo, e incluso en este otro sentido del que estamos hablando, los puede haber ahora, que son apóstoles o misioneros temporales, que es lo que, por ejemplo, hay en las iglesias, ¿sí? Que una persona, por ejemplo, se ve una iglesia un poco más fuerte y desea ayudar a una iglesia que de pronto está en construcción, está en formación, entonces envía, por ejemplo, un misionero que les ayude, no sé, a estructurar lo que se suele decir, ¿no? Como la escuela dominical, por ejemplo, que se ha visto, o que les ayude con el grupo de música, ¿vale? Entonces va a la iglesia con la autoridad, con el respaldo de la iglesia que le envió, vaya, cumple su tarea, organiza lo que tiene que organizar, deja eso, por así decirlo, levantado y después regresa. ¿Sí? En ese sentido, en este segundo sentido, ¿puede haber ahora apóstoles? Claro que sí, pero no son los 12. Ojo, no es un título porque en ese sentido es apóstol en tanto cumpla su función. ¿Sí? Si ya cumplió su labor, si ya cumplió la tarea a la que fue enviado, pues ya deja de ser apóstol, viene a ser otra vez parte de la iglesia que le envió. ¿Sí? Deja de ser misionero, si ustedes quieren. ¿Vale? Entonces, eso nada más respecto de la palabra apóstol. Por eso es que quienes de pronto hoy ostentan ese título no están mucho al tanto de lo que significa y más bien parece que consideran que es un título, que es algo como que, no sé, algo que les merece más, no sé, prestigio, alguna cosa así, pero no están conscientes de lo que es. Por ejemplo, ahí habría que preguntarles y verificar precisamente nosotros si es que esas personas tienen realmente autoridad de parte del Señor y de parte de alguna congregación, por así decirlo, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, tal vez muchos de los que ahora ostentan estos títulos seguramente tendrán respaldo de una congregación, de una institución, pero habrá que ver si es que lo tienen también de parte del Señor, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo todo lo que va diciendo en estos pequeños 4 versículos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, hemos revisado el concepto de autoridad, ¿no? El concepto o la palabra de discípulo, estudiante práctico y también el de apóstol, ¿sí? Entonces, eso nada más quería revisar hasta ahora para comentar lo que les había comentado al principio. No sé si es que hay alguna pregunta, inquietud, si es que me hice un lío o si es que quedó claro. Sí está claro, mi hermano Josécito. Está Vale. claro, gracias, Josué. Ok, gracias, Anita. Vale, entonces, no sé si de pronto alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Sí. Una vez que son estudiantes del Señor, o sea, son llamados discípulos, y luego que ya han aprendido, allí les manda como apóstoles, Exacto. como enviados. Ajá, exactamente. Pero primero tienen que estudiar Exactamente. con el maestro. Ajá, sí. En este caso, los 12 aprendieron con el maestro. Y Precisamente. Hoy en día tenemos otra dinámica, ¿no? Hoy en día ya no andamos, como les decía al inicio, ¿se acuerdan? Hoy ya no andamos con alguien, por ejemplo, mi papá tiene un poco más de experiencia en eso porque él tuvo esa escuela, ¿no? Una escuela muy bonita, que era de andar con un grupo de pastores, de ancianos que iban viajando, digamos, y visitando muchas iglesias y abriendo obras, como se suele decir. Entonces se fue
se fue aprendiendo las cosas en el camino, mientras tanto les escuchaban predicar a los hermanos, mientras iban visitando, mientras iban en el viaje, mientras iban en todo aquello. Yo lo viví un poco eso también desde pequeño también por mi papá precisamente. Pero es algo complicado de hacer actualmente por el estilo de vida que tenemos, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se puede hacer eso ahora? No les digo, dejen el trabajo y pónganse a viajar y búsquense a alguien que les acojan, porque va a ser un poco complicado, sino hay que estar conscientes de que la dinámica ha cambiado y que precisamente podemos procurar, sobre todo, estar muy atentos a la palabra, eso sí, a saber las cosas de la palabra y después ya ser discípulos, por ejemplo, no de alguien en específico, porque va a ser un poco complicado, pero sí lo que ayuda mucho en esto es la comunicación. Es la comunicación. A ver, porque en últimas, el tema del contacto, el tema de estar ahí viéndolo y todo lo demás, funciona no por el simple hecho de estar ahí. ¿Sí me explico? Porque de nada me sirve que yo vaya en un viaje de 12 horas con alguien que no habla nada. ¿Me explico? Y que le vea hacer las cosas y nunca le pregunte por qué hace, por qué. Lo que hace útil en últimas este acompañamiento es la comunicación. Entonces, ahora, si bien no podemos, o no siempre podemos estar juntos, caminando, haciendo algo en conjunto, digamos así, pero sí podemos estar comunicados, sí podemos estar en constante comunicación, preguntar qué hago, cómo hago, me salió esto, me pasó aquello, cómo lo hago, porque básicamente de eso iba el discipulado en la época. Imagínense ustedes qué sé yo, un pescador. Entonces, imagínense, botaba la red para un lado de determinada manera. El que estaba aprendiendo, ¿qué iba a decir? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Te ayudo, no me sale alguna cosa. Entonces, el tema en realidad es la comunicación, el tema de estar hablando, de estar pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Eso es lo que hace en realidad el aprendizaje. Por eso es que tanto se le critica al modelo educativo actual, o al modelo, bueno, actual e incluso el que heredamos, el que de pronto muchos de nosotros pasamos, que era la famosa clase magistral, y se aprendió bien y si no también, porque no había comunicación, porque era, escucharon y si escucharon, si escucharon bien y si no también, que después en la prueba, ahí veremos quién sabe y quién no sabe. Entonces, ¿por qué eso estuvo mal? Porque no había comunicación. ¿Qué se procura ahora, incluso en el mundo, en las instituciones? Que haya diálogo, que haya este preguntar, que no sea el maestro el que diga todo, que genere dudas de los estudiantes, que haya diálogo, que haya comunicación, porque ahí es cuando se aprende, ahí es cuando uno va enriqueciendo esa práctica. Y eso es algo que también debemos ir cultivando mucho entre nosotros, ¿sí? Como dice precisamente en Gálatas, nos lleva juntamente las cargas de unos con los otros, es eso. Mira, hermano, me pasó esto, ¿cómo lo hago? Mira, hice esto, ¿qué te parece? Etcétera. O sea, ese tema, romper ese hielo, por ejemplo, es a donde deberíamos apuntar todos, ¿sí? Porque, como les decía, estos espacios que podemos tener aquí, o acceder a un video, a una enseñanza, ayudan, pero no es en sí un discipulado, no es en sí un discipulado, porque yo no le puedo preguntar al video, yo no le puedo preguntar al audio, no le puedo preguntar como tal. Lo que genera esta comunión, esta relación, digamos, bonita de aprendizaje, es el diálogo, es la interacción humana. Entonces, a eso estamos invitados todos, comenzando desde nosotros, ¿no? Los que estamos aquí ahora, por eso siempre he preguntado, ¿no? Si es que hay alguna inquietud, si es que hay alguna interrogante, alguna cosa, porque de esa manera es que aprendemos, ¿sí? No se gana mucho o no se gana tanto con el que alguien prepare una exposición magnífica, muy prolija y todo, sino más bien el que todos los que estamos asistiendo preguntemos, aportemos, incluso cuestionemos, etcétera, porque de eso va el aprendizaje, ¿sí? De eso va. Entonces, a eso de paso también les invito a todos, ¿no? Que podamos participar en eso. Poco a poco, no les digo ya para mañana, pero sí vayamos practicando, vayámonos ejercitando en esto, porque incluso, si ustedes se dan cuenta, y de pronto quienes trabajamos bueno, quienes estamos trabajando, por ejemplo, nos damos cuenta que a veces los problemas que se dan en los trabajos, a veces hasta en familia y demás, es porque no hay comunicación. Es porque no se comunica, porque no se habla. Porque alguien puede tener una muy buena intención, pero termina haciendo alguna cosa
pero porque no hay comunicación se vienen los problemas. Entonces, de eso va la cosa, ¿sí? Entonces, si bien hoy no se puede tener a alguien, o no se puede ir cargando con uno al trabajo, a donde uno va, etcétera, como tal, como el día a día y demás, pero sí se puede tener una comunicación fluida, ¿sí? Ahora miren ustedes, tenemos muchos otros mecanismos de comunicarnos, el WhatsApp, las redes sociales, una llamada, etcétera. Podemos estar en contacto permanente, por así decirlo, o a la mano. Entonces, es bueno que ahora podamos, de pronto si no estábamos tan conscientes de eso, pero caer en cuenta de eso y usarlo, echar mano de eso porque es una herramienta muy potente, que antes no lo tenían. Antes no lo tenían y por eso tenían que andar también a todo lado. Pero ahora podemos, digamos así, mejorar aquello o digamos, ¿qué se diría? Como, sí, como utilizarlo, agilitar más la cosa, agilitar más la comunicación. Eso, optimizar la cosa, gracias, ese era el verbo. Se puede optimizar la dinámica, ¿sí? A través de una buena comunicación. Hay una cosa que es muy importante en este asunto del discipulado, ¿no? Creo que maestros grandes han habido a través de la historia, pero nadie ha superado en su metodología al Señor Jesucristo, porque Él no se sentaba a dar cátedra únicamente ni a llenarles de conocimientos, sino que Él hacía una enseñanza del camino. Y eso es muy importante, tener un tiempo para estudiar la palabra, eso es muy importante. Pero la otra parte que en este tiempo, que a veces es un poco complicado, ya no se hace lo que se hacía antes. Por ejemplo, nosotros trabajábamos de lunes a viernes y sábado y domingo comenzábamos a hacer la obra. Entonces se caminaba juntos, se caminaba juntos. Nosotros teníamos un dicho, ¿no? El carro es nuestra sala de estudio, porque en el viaje íbamos conversando, intercambiando criterios, situaciones, conocimientos y todo. Pero hay algo que es muy importante, siempre debe andar el discípulo con su maestro, porque aunque no le hable, puede en un momento el discípulo aprender de lo que hace su maestro. Cómo enfrenta un problema, cómo se presenta una situación y cómo lo resuelve el maestro. No siempre le dice, mira, así se hace, sino que él actúa y el discípulo ve, y esa es una forma de aprendizaje. Ahora, no se puede hacer así todos los días porque cada uno está más ocupado que otro, pero sí se puede ver un día, por ejemplo, en el que se salga a hacer una misión. Y por eso el Señor Jesús envió de 2 en 2, cuando envió a los 70, de 2 en 2, vayan a hacer misión. Entonces, esto es una de las cosas buenas que pues, se puede hacer una persona que esté un poco más madura, que tenga mayor conocimiento, caminar con otro que esté comenzando. De tal manera que en el camino le va compartiendo conocimientos, le va compartiendo experiencias, pero también va a ver cómo su maestro va resolviendo los problemas, cómo actúa, cómo hace y todo. Y eso es una forma excelente de discipular a la gente. No se disipula sentándoles en un aula y enseñándoles. Jesús no dijo nunca, no siente que ahora vamos a estudiar al profeta Jeremías y según la alta crítica parece que él no existió y cosas así. Jamás les hizo así. Pero sí les enseñó la palabra a través de la praxis, en el caminar. Se sentaba por allí, les daba una conferencia así, pero caminaba, les enseñaba haciendo las cosas. Y la forma más adecuada de aprender es haciendo. Es haciendo, y eso es lo que hizo el Señor Jesús, y creo que nosotros en ese tiempo, si es verdad que no podemos todos los días, pero si pudiéramos un fin de semana, por ejemplo, hacer una obra, escoger un lugar, salgamos a ver, vamos de 2 en 2, hagamos un trabajo así, y hablemos de la palabra, o prediquemos, o visitemos, lo que sea, pero se puede hacer, hasta ahora se puede hacer. Sí es posible, no en la magnitud que se hacía antes, no en esa magnitud, pero sí se puede uno desarrollar y ahí en el camino se va discipulando y se va incrementando, profundizando esa amistad, esa confianza, ¿no? Que debe haber entre maestro y discípulo. Ese diálogo, esa comunión es la que acerca a las personas
y les hace poder aprender bien la palabra. Entonces ahí va una mezcla de lo teórico y de lo práctico. Aprender haciendo. Vale, así es. Ok. No sé si igual tenemos alguna otra pregunta, comentario. Buenas noches, hermanitos. Buenas Que el noches. Señor buenas les noches. bendiga. Dios le Como bendiga. testimonio, o sea, puedo contarles que es verdad. Aún con lo poco que uno se aprende, al menos hago eso yo, lo que escucho, anoto y trato de poner en práctica. Y cuando les visito, que ya gracias a Dios podemos visitarnos, entonces compartir lo que se ha aprendido y no solamente teórico, sino en la práctica con nuestro comportamiento, con ejemplos, entonces contando los testimonios. Yo creo que es una forma también de compartir la palabra, de ayudar a muchos hermanos que de pronto están pasando situaciones difíciles y eso es lo que yo puedo compartirles como el Señor me utiliza. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Elgiesito, y bendito Dios por aquello. Sí, a eso precisamente estamos llamados todos, dentro de lo que el Señor nos ponga y podamos hacerlo, pues hacerlo así. Vale, entonces creo que podemos así concluir el estudio de esta noche.